Noticiero El Salvador. Muy buenas noches, familia salvadoreña. Qué gusto que se informe con Noticiero El Salvador, edición fin de semana. Tenemos lo último en información nacional e internacional, así que por favor quédese con nosotros. Buenas noches, Héctor, qué gusto saludarlo como siempre. Igualmente, Claudia, qué gusto y honor, privilegio de verdad estar aquí con usted en este set e informarle a la población. Vamos con los titulares. Presidente Nayib Bukele anuncia que vacunará a todos los maestros antes del regreso a clases. La aplicación de dosis iniciará este martes y se espera inmunizar a 56,000 docentes del sector público y privado. Autoridades de salud mantienen el paso firme en proceso de vacunación contra el coronavirus hacia el personal de seguridad. Brasil al borde de una calamidad ante el imparable número de casos positivos de COVID-19. Solo en las últimas 24 horas fallecieron 3.650 personas. Presidente Nayib Bukele consolida resultados del Plan Control Territorial con nombramiento de nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Inicia Plan Verano Seguro 2021 con el propósito de salvaguardar a la población y evitar contagios de COVID-19 durante el período de Semana Santa. Iniciamos Noticiero El Salvador con excelentes noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció hace unos minutos que entre el 30 de marzo al 5 de abril serán vacunados contra la COVID-19 unos 56,000 docentes del sector público. El mandatario publicó: vacunaremos a todos nuestros maestros antes del regreso a clases. Iniciaremos este martes. Nuestra meta es vacunar contra el COVID-19 a los aproximadamente 50,000 docentes del sector público entre el 30 de marzo y el 5 de abril, un promedio de 8,000 docentes por día. Inmediatamente después, vacunaremos a todos los docentes del sector privado y a los trabajadores administrativos del mismo. Antes de terminar esa semana, vacunaremos al 100% de docentes, administrativos y trabajadores de todas las escuelas, institutos, colegios y universidades, expresó el mandatario Nayib Bukele. Y hace unos momentos también el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció en su cuenta de Twitter: segunda noticia, mañana llegan a nuestro país, escuche bien, 1 millón de vacunas contra COVID-19 procedentes de China. Este millón de vacunas son parte de un lote adquirido por el gobierno de El Salvador a la empresa Sinovac, uno de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo. Esto es lo que ha publicado hace unos minutos el presidente de la República en su cuenta de Twitter, Nayib Bukele. Reiteramos, mañana llegan a nuestro país 1 millón de vacunas contra COVID-19 procedentes de China. Este millón de vacunas son parte de un lote adquirido por el gobierno de El Salvador a la empresa Sinovac, uno de los fabricantes de vacunas más grande del mundo. Esto lo ha publicado el presidente Nayib Bukele hace unos momentos en sus redes sociales. Sin duda alguna, buenas noticias, noticias positivas para la población salvadoreña. Y siempre sobre este tema, la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, manifestó siempre en redes sociales: la vacuna para todos los maestros y el personal administrativo es parte del compromiso del presidente Nayib Bukele contra el regreso inseguro a la escuela, es decir, que se va a hacer de manera opcional, semipresencial, multimodal y gradual. Recordemos que las autoridades informaron que el regreso semipresencial a estas aulas inicia el próximo 6 de abril. Lo que importa en este momento es que los estudiantes vayan de manera totalmente segura. Y el Ministerio de Educación informó del protocolo para el proceso de vacunación de la población docente y administrativa del sector público y privado. Esto como parte del exitoso plan de vacunación del gobierno, el cual tiene por objetivo prevenir los contagios de COVID-19.
La circular ministerial indica a los directores de los centros educativos públicos y privados completar de manera urgente la ficha del personal docente y administrativo que se incorporará al listado oficial para vacunación contra el COVID-19. Para el caso de los docentes se necesitan nombres y apellidos completos, número de DUI, número de identificación profesional NIP, número de identificación tributaria NIT, número de teléfono y dirección de residencia. El personal administrativo debe proporcionar nombres y apellidos completos, número de DUI, número de identificación tributaria NIT, número de teléfono y dirección de residencia. Además, las autoridades de educación informan que debe ingresarse la información del personal docente y administrativo contratado por el organismo de administración escolar CDE. El Ministerio de Educación requiere estos datos ingresados a más tardar el lunes 29 de marzo de 2021. El personal que no aparezca en este listado no podrá ser elegible para vacunación en este momento, concluye el comunicado. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y por cierto, en menos de una semana de la llegada del tercer cargamento de vacunas anti-COVID-19, se ha aplicado el fármaco a centenares de elementos de seguridad. Solo en el Hospital Bloom se contabilizan cerca de 1.000 policías que ya recibieron su primera dosis. Los equipos encargados de la aplicación del fármaco anti-COVID-19 al personal policial se preparan para atender a más de 300 agentes de la corporación por día, en el punto de vacunación instalado en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. Ahorita llevamos más de 950 agentes policiales vacunados. Hemos estado trabajando en primera línea. Le digo, nos sentimos bastante felices porque sé que seguimos trabajando y no vamos a arriesgar a nuestra familia. Sí, pues nos sentimos contentos porque nos han tomado en cuenta, ¿verdad? Y agradecer primeramente a la institución que nos ha dado la oportunidad de ponernos esta vacuna. Lourdes Dueñas, jefa del Departamento de Infectología del Hospital Bloom y coordinadora de este punto de vacunación, destaca la importancia de incluir en la primera fase a los elementos de la PNC. Es importante porque recordemos que también dentro de la PNC hubo muchos agentes que fallecieron a causa del COVID y fueron la primera línea que estuvo con nosotros los médicos durante toda la pandemia. La vacunación de los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada sigue en los próximos días. Además, se les ha informado la fecha en la que recibirán la segunda dosis. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y otro de los puntos de vacunación en San Salvador fue el Hospital Nacional Sacamil, donde decenas de agentes de la corporación policial recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los oficiales hicieron un llamado a la población a que respeten las medidas de bioseguridad en este periodo vacacional. Que nos cuidemos, que utilicemos siempre mascarilla y que no andemos saliendo si no es necesario. Que no dejen de cumplir todo lo que se dice, por ejemplo, todas las medidas de bioseguridad en el trabajo como en el hogar. Y las estrategias de las autoridades sanitarias para cortar la cadena de contagios del COVID-19 en nuestro país no se detienen. Unas 1.000 pruebas más de coronavirus se realizaron en 3 puntos de La Libertad. El objetivo, detectar de manera temprana los casos de esta enfermedad para brindarles atención médica necesaria. Habitantes de la playa El Majagual, turistas y colaboradores de diferentes restaurantes y establecimientos de la zona decidieron hacerse la prueba de COVID-19. Este fue uno de los 3 puntos donde el Ministerio de Salud desarrolló tamizajes para detectar de manera temprana casos de coronavirus. En total, 1.000 pruebas fueron tomadas. Es muy importante que la población se acerque, ¿verdad?, a tomar la prueba para detectar los casos pues oportunamente, ¿no? Quienes se realizaban la prueba mostraron su agrado por la llegada de las cabinas, que les permite conocer si están contagiados con el virus. Excelente que las hayan traído, porque en verdad está la gente en numeración de personas y se necesita de que se estén haciendo esas pruebas. Mire, el presidente ha hecho eso, que llegue hasta aquí. ¿Es bueno? Sí, es bueno, buenísimo. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, el Departamento de la Libertad reporta 7.960 casos de COVID-19. Bastante importante porque así salimos de la duda, ¿verdad? Por más que todo por la temporada que estamos, ¿verdad? Necesitamos estar seguros de que no tenemos eso.
A nivel nacional se han tomado más de 827,000 pruebas para encontrar más casos y darles una pronta atención médica. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y los tamizajes comunitarios continúan llegando a diferentes municipios del territorio nacional. Más de 1,000 pruebas PCR fueron realizadas a la población en municipios de Aguachapán. Las estrategias oportunas que desarrolla el gobierno para frenar el avance del COVID-19 continúan en marcha, con el propósito de identificar los casos positivos, aislarlos y dar su tratamiento. Las cabinas de contención epidemiológica realizaron 1,000 pruebas en los municipios de Tiquisaya y Aguachapán. Es primero acercar a la comunidad que puedan tener una mayor seguridad respecto a su salud, ¿verdad? Recordando también de que el COVID-19 aún está y que es responsabilidad no solo del Ministerio de Salud, sino que también de toda la población. Realizarse la prueba es gratis y fácil. Los únicos requisitos obligatorios son que cada persona presente su documento único de identidad, DUI, y brinde un número telefónico donde serán contactados para recibir el resultado de la prueba. Y me lo vine a hacer porque para estar más seguro como anda uno, como uno camina en los pueblos para caminar para la familia. Perfecto, porque estábamos pendientes para el asunto de esta pandemia, para estar seguros de que está sano uno. Vemos positivo esto, acuérdese que no se ha terminado esto, al contrario, debemos estar preparados, siempre mantener las medidas necesarias para que logramos vencer esto que se nos ha venido. Los resultados de las pruebas se conocen en un promedio de 72 horas y quienes tienen un resultado positivo a COVID-19 reciben el tratamiento adecuado y seguimiento del Ministerio de Salud para evitar complicaciones de la enfermedad. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y por cierto, las autoridades del Ministerio de Salud están reportando hasta este sábado 27 de marzo 759 personas como casos activos de COVID-19, de los 63.700 casos confirmados en nuestro país desde el pasado 18 de marzo del 2020. Además, 61.000 se han recuperado, pero lamentablemente 1.998 personas han fallecido. Las autoridades también sospechan de otros 3.352 casos que podrían ser positivos a la enfermedad. Ahí tenemos el gráfico en pantalla que confirma los datos que les estamos compartiendo. Y ya como se lo anunciábamos en el inicio de esta edición, el presidente Nayib Bukele ha tuiteado hace unos minutos. Segunda noticia, mañana llegan a nuestro país 1 millón de vacunas contra COVID-19 procedentes de China. Este millón de vacunas son parte de un lote adquirido por el gobierno de El Salvador a la empresa Sinovac, uno de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo. Esto es lo que ha publicado el presidente de la República, pero también en el hilo expuso el mandatario. A partir de mañana contaremos con cantidades de vacunas suficientes para todos los mayores de edad y las personas con enfermedades crónicas. Iniciaremos con su vacunación el jueves 15 de abril. Además, Expresa sigue, me imagino que en unos minutos vamos a saber qué otra información va a publicar el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Pero sin duda alguna, pues son buenas noticias para la población salvadoreña. 1 millón de vacunas contra el COVID-19. Y a nivel internacional, le cuento que la pandemia de coronavirus ha dejado ya más de 640,000 contagios en el mundo durante las últimas 24 horas. Con estos datos se supera la barrera de los 126 millones de casos globales. El país que está sufriendo la mayor crisis sanitaria es Brasil. Escuche bien, solo en las últimas 24 horas fallecieron 3.650 personas. Con un sistema sanitario colapsado y la aparición de nuevas cepas más contagiosas de COVID-19, el país suramericano se ha convertido en el más afectado del continente, después de marcar un nuevo récord diario de muertes por la enfermedad, con 3.650 decesos, y no se descarta que las infecciones alcancen las 4.000 diarias. Según los registros oficiales con estas víctimas, el total de fallecidos en Brasil asciende a 307.112. Desde el inicio de la pandemia. Estos datos representan la cuarta parte de las muertes por COVID-19 en todo el mundo. Los expertos en salud advierten que el país está en el borde de una calamidad aún mayor.
El gigante suramericano no logra frenar los casos positivos. Más de 12 millones de personas tuvieron coronavirus en el país hasta la fecha. El sistema de salud se encuentra colapsado y las unidades de cuidados intensivos en casi todas las regiones están cerca o en el límite de su capacidad, mientras que los pacientes diagnosticados con la enfermedad siguen llegando a los hospitales. Las autoridades temen no poder garantizar la provisión de oxígeno y los sedantes utilizados para la intubación en las UCIs, ya que podrían agotarse. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y las estadísticas oficiales publicadas por el gobierno de México revelan que han muerto 417,000 personas más de las que fallecieron en los años previos a la pandemia. Esto después de recuperarse el pasado jueves con algunos casos positivos. En este momento decimos que son 200,000 decesos por el coronavirus. Únicamente los países de Estados Unidos y Brasil tienen más fallecimientos en el continente americano, pero su población es mucho mayor respecto a los confirmados en México, donde se contabilizan 2.2 millones de casos acumulados, siendo la ciudad capital en el Estado de México las regiones con mayor número de casos activos, seguido también de Guanajuato, Querétaro y Puebla. Y Estados Unidos ha alcanzado los 30.2 millones de casos confirmados de COVID-19 y contabiliza un total de 548,052 fallecidos a causa de la enfermedad. Las nuevas infecciones sumaron las 80,000 y más de 1,000 muertes en las últimas 24 horas. Por su parte, Nueva York es el primer estado del país en lanzar el pasaporte COVID-19, con el que los ciudadanos podrán registrar que ya se aplicaron la vacuna o han obtenido resultados de test negativos a coronavirus. Con esta medida se espera controlar el ingreso de las personas a establecimientos de gran capacidad como estadios, salas de concierto e incluso poder salir del país. Y Europa se sumerge en otra oleada de contagios sobre el COVID-19 impulsada por las nuevas variantes del COVID. Ante las cifras récords, los países están implementando nuevas restricciones como medidas desesperadas para impedir una crisis mayor. El personal médico de las unidades de cuidados intensivos de Alemania ha alertado que la única forma de contener la tercera ola de contagios que está afectando al país es declarar un cierre nacional durante 2 semanas que permita bajar la presión de camas en las UCIs. Alemania reportó 20.400 nuevos casos diarios y la incidencia se ha disparado a los 124 casos por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, España implementa nuevas medidas para controlar el aumento de contagios de coronavirus en la región, reforzando la entrada de extranjeros que deberán presentar una prueba PCR negativa al ingresar vía terrestre. Esta medida aplica con las personas provenientes de Francia y se debe a que es considerado un territorio de riesgo por la incidencia en los casos diagnosticados y por la circulación de las cepas del COVID-19. Francia mantiene altos números de casos diagnosticados diariamente. En la última jornada reportó 42.619 nuevas infecciones y 190 fallecimientos en hospitales. Por otra parte, la situación hospitalaria ha empeorado, ya que reporta cifras de ingresos superior a la de altas. Actualmente están ingresados 27.259 personas en camas convencionales y 4.791 en unidades de cuidados intensivos. El 94,2% de las camas de UCI están ocupadas. Sin embargo, hay regiones como París donde la cifra llega al 124%. Y en Polonia, las autoridades han impuesto nuevas restricciones que implican el cierre de ciertos comercios, como medida para contrarrestar el incremento de contagios, que lleva 3 días consecutivos reportando más de 30.000 infecciones. Entre las medidas se restringe la concentración de personas en iglesias, mientras que las escuelas infantiles abrirán solo para atender a hijos de médicos, militares y policías. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Cuando son las 7:19, hacemos nuestra primera pausa, pero recuerde, le reiteramos la información. El presidente de la República publicó en sus redes sociales hace unos minutos que mañana ingresan al país 1 millón de vacunas contra el COVID-19 a través del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Con esta información, vamos a la pausa. Ya regresamos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede.
Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Y tenemos más informaciones. El presidente Nayib Bukele nombró a Gustavo Villatoro como el nuevo ministro de Justicia y Seguridad. El objetivo es darle una nueva visión de combate y persecución al delito. Tenemos que no cambiar de estrategia en el sentido de mantener lo que ha logrado esta reducción del 80% en los homicidios, pero sí empezar una nueva estrategia que nos permita reducir el otro 20%. Una nueva cruzada contra el crimen inicia en El Salvador. Para ello, el presidente Nayib Bukele nombró a Gustavo Villatoro como ministro de Justicia y Seguridad para liderar la estrategia de reducción de la impunidad de delitos como homicidios y desaparición forzada. Pero ahora es hora de una nueva visión, es hora de una nueva visión en donde podamos ver ya no solo bajar el total de la cifra de homicidios, sino encontrar a los 3 homicidas. Gustavo Villatoro tiene vastas credenciales para estar al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Fue abogado penalista y fue jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado en la Fiscalía General de la República. ¿Cuántos criminales pusiste tras las rejas? Secuestradores fueron 1985. 1985 secuestradores. Ustedes recuerdan, y bueno, los que han estado en la policía mucho tiempo lo saben, que El Salvador vivió hace 20 años, más o menos 20 años. Hace 20 años vivió una ola de secuestros que todas las semanas secuestraban 1 o 2 personas. Y no se escapaba nadie, secuestraban de todo perfil. Y se hizo una unidad especial que desbarató las estructuras de secuestro en el país. Hoy por hoy, si bien el secuestro existe, no es como antes. El combate a la delincuencia se mantiene, pero ahora la estrategia tendrá énfasis en la persecución de los infractores de la ley y a quienes atenten contra la vida de los salvadoreños, aseguró Gustavo Villatoro. Es de mandar un mensaje claro al delincuente, sea parte de una organización delictiva o una delincuencia común, de que hay ciertas rayas que no se pueden pasar. Los crímenes de sangre o contra menores o contra mujeres no los vamos a tolerar. Luego de su nombramiento, los demás titulares del Gabinete de Seguridad le externaron su respaldo a Gustavo Villatoro. Cuenta con toda la colaboración de nosotros para poder ejecutar, para poder llevar a cabo esa visión que usted tiene, todo en beneficio de la población salvadoreña. Y ofrecerle toda nuestra cooperación, apoyo. Y esa gestión que usted va a hacer, pues esperamos acompañarlo para que los resultados se den en base a esa visión que ya lo mencionó el señor presidente de la República. Con la puesta en marcha del Centro de Investigación Forense, serán reforzados los mecanismos de investigación. Esto se traducirá en mayor prueba técnica para buscar y condenar a los delincuentes. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y como lo veíamos en la nota anterior, a partir de este viernes 26 de marzo, Gustavo Villatoro funge como nuevo ministro de Justicia y Seguridad. Parte de su experiencia radica en ser abogado de profesión. Ejerció como fiscal jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República desde 1998 hasta 2004. Durante estos años se destacó por la investigación de secuestros y delitos de alto impacto. Posteriormente fue director general de aduanas de 2004 a 2009. Tras su llegada
llegada al cargo, el nuevo ministro dijo que enfrentará el reto de seguir haciendo lo bueno y de trabajar por reducir aún más los índices de impunidad en el país, sobre todo en los crímenes donde son víctimas niños y mujeres. Sumará esfuerzos al Plan Control Territorial. Por su parte, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, reiteró su apoyo al titular de Justicia para trabajar de forma articulada en favor de la población salvadoreña. Y por cierto, la comisionada presidencial Carolina Recinos dio su postura sobre el cambio de ministro en la cartera de seguridad y dijo que ningún funcionario está sujeto a un puesto, añadiendo que la decisión es parte de la estrategia de seguridad que ha planteado el presidente de la República, Nayib Bukele, con el fin de buscar mayor reducción en los hechos de violencia, tal y como se ha reflejado con la implementación del exitoso Plan Control Territorial. En el gobierno y en los gabinetes, ninguno de los puestos que ocupamos puede considerarse de manera permanente. El presidente tiene la facultad de hacer los cambios en las estrategias y de hacer los cambios de las personas que él considere pertinentes en los momentos en los que hay que hacer giros, precisamente para profundizar y tener muchísimo más éxito del que se ha tenido. Y de hecho, en su primera conferencia de prensa como ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro dio a conocer algunos cambios que se impulsarán para hacer más efectiva la labor que se realiza en este ámbito. Con las modificaciones se busca impulsar aún más el ya exitoso Plan Control Territorial. Una reingeniería enfocada en la investigación y el mejoramiento de la labor científica para mantener la reducción significativa de los delitos como homicidios, extorsiones, desapariciones y narcotráfico bajo la efectividad del Plan Control Territorial son las primeras transformaciones que impulsará el nuevo titular de seguridad. Es que vamos a trabajar para crear las condiciones y que este país realmente exista seguridad. Hemos venido a trabajar. La reducción de la impunidad en los delitos de alto impacto también serán parte de los cambios en la nueva administración. Que la justicia para nuestra gente llegue pronto. Si a mí me roban o me hurtan un celular y yo tengo que esperar 2 años para que se haga justicia contra el malhechor, eso no es justicia. Entonces, vamos a darle un énfasis real al sentido de la justicia que todos salvadoreños, como salvadoreños, anhelamos. Otra de las estrategias es fortalecer el marco legal a través de reformas de ley para superar la impunidad y la falta de reparación a las víctimas, debido a que no existe una actualización de las normativas desde hace más de 20 años, aclaró. Vamos a hacer una revisión integral de todas las leyes. Ayer lo mencionaba también en entrevista. Tenemos más de 20 años de tener el Código Penal, Procesal Penal. Tenemos que revisarlo, tenemos que actualizar, así como el crimen es migrante. Estas declaraciones fueron vertidas durante la reunión sostenida con los mandos de la Policía Nacional Civil y Viceministro de Justicia para afinar estrategias enmarcadas en el Plan Control Territorial y en la cual los funcionarios aprovecharon en reiterar su respaldo al nuevo funcionario encargado de la seguridad del país. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y por cierto, el gobierno continúa obteniendo buenos resultados en la reducción de varios delitos gracias a la implementación del Plan Control Territorial desde el pasado 20 de junio del 2019. El Plan Control Territorial continúa teniendo resultados históricos desde su implementación en junio de 2019, con una baja sostenida de homicidios, extorsiones, personas desaparecidas e incautación de droga. En lo que va de 2021, la reducción de homicidios alcanza el 80%. Tanto en enero como en febrero se han reportado cifras históricas en comparación de 2020, incluso superándose a sí mismo. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil registran entre el 1 de enero y 28 de febrero 216 muertes, mientras que en ese mismo periodo del año pasado se registraron 244, es decir, un 11.4% menos que en 2020. Los homicidios en 2018 alcanzaron las 3.346 víctimas y en 2019 se registraron 2.398 y se redujeron en 2020 a 1.332. El plan también ha permitido la reducción de personas desaparecidas en este año. Hasta marzo se contabilizan 30 personas desaparecidas. Otro de los logros de este plan ha sido la incautación de drogas. Ejemplo de ello fue la ejecución del operativo realizado el pasado 20 de marzo, donde se incautó droga valorada en $5 millones, siendo el segundo golpe al narcotráfico en lo que va del año. Rubidia Gutiérrez,
Noticiero El Salvador. Y cambiamos de información. Un simulacro de rescate acuático se realizó en las costas del Puerto de la Libertad con el fin de hacer conciencia y promover una cultura de prevención como parte del Plan de Verano 2021. Todos los cuerpos de socorro, PNC, Fuerza Armada, participaron en la actividad. Medir la capacidad de reacción era uno de los principales objetivos de este simulacro, en el que 11 personas fueron arrastradas por el mar. El viceministro de Gobernación explicó que este tipo de emergencias deben evitarse en esta temporada vacacional. Las primeras víctimas serán trasladadas hacia... Este simulacro tiene por objetivo, primero, que la población sepa que debemos de prevenir este tipo de acciones y, en segundo lugar, demostrar la capacidad que tenemos de atención y respuesta para este tipo de eventualidades. Por su parte, la presidenta del ISTU también recordó que se han hecho más de 100 inspecciones previo a la Semana Santa y alrededor de 250 inspecciones desde la reapertura económica. Para estas vacaciones también se tiene previsto en los parques de ISTU continuar con la capacidad máxima del 50%. Las autoridades hicieron el llamado para que la población acate las indicaciones de los cuerpos de socorro que estarán diseminados en las diferentes playas, balnearios y centros turísticos. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y como le decíamos hace unos minutos, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter y sus redes sociales, por supuesto, que mañana ingresan a El Salvador 1 millón de vacunas contra el COVID-19. El presidente de la República ha hecho referencia que para entonces, dice, ya habremos vacunado al 100% de personas de salud y administrativo, público y privado, personal de protección civil, bomberos, policías, militares, docentes y administrativos del rubro educativo y periodistas. Además, sigue el hilo del presidente Nayib Bukele en sus redes sociales y dice: las vacunas ya están en el aire y arribarán mañana a primera hora. 1 millón de vacunas, gracias a Dios. Y ahí pues tenemos las imágenes en pantalla donde ya están las vacunas que vienen para nuestro país. 1 millón de vacunas, sin duda alguna, una muy buena noticia, excelente noticia para todos los salvadoreños, esperanza, vida. Así que mañana vamos a estar listos y por supuesto brindándole toda la información a ustedes desde muy temprano sobre este nuevo cargamento, sobre este nuevo lotes de vacuna que llega a nuestro país. Como ya lo decía el presidente Nayib Bukele, gracias a Dios, Héctor. Es correcto, es información muy importante porque 1 millón de vacunas que se vienen a sumar a las más de 100,000 que ya llegaron al país en días anteriores y por supuesto toda la población salvadoreña va a ser vacunada de manera voluntaria. Eso sí, hay que reiterar esa información muy importante, Claudia. Por lo menos en esta etapa. Después habrá que ver con cuántas personas se suman a la generalidad de esta vacunación. Por lo menos unos 4.5 millones de salvadoreños estarían supuestos a ponerse la vacuna. Así es, toda la información, todos los detalles con respecto a este nuevo lote de vacunas. 1 millón de vacunas ingresan mañana a nuestro país. Por supuesto, todos los detalles los tendrá usted acá en Noticiero El Salvador desde muy tempranas horas. Con esta información nos despedimos. Siempre es un gusto que se informe con nosotros. Muchísimas gracias, que descanse y recuerde, los esperamos mañana. Gracias por habernos sintonizado. Hasta pronto.